At New Balance, we believe if you run, you're a runner, however you choose to do it. Because when you're not worried about doing things the right way, you're free to discover your way. And that's what running's all about. Run your way at newbalance.com/running. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. ¿Por qué Jesús tuvo que encontrarse con Moisés y Elías en el monte de la Transfiguración? Algunos lugares de la tierra parecen de otro mundo, como si estuvieran cerca del cielo. El monte de la Transfiguración es uno de ellos. Parecía como si la línea entre nuestro mundo y lo divino desapareciera por un corto tiempo. Este es uno de los eventos más místicos del Nuevo Testamento. Imagínese esto. 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, son guiados por Jesús a una montaña alta. No están seguros de lo que les espera en la cumbre, pero al llegar a ella, una visión más allá de la imaginación se despliega ante ellos. Jesús, el hombre que conocieron, de repente se vuelve radiante, brillando con un resplandor como el sol. Por si esto no fuera suficientemente sorprendente, 2 grandes personajes del pasado, Moisés y Elías, aparecen junto a él, charlando como viejos amigos. Se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz, Mateo 17:2. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esta montaña guarda secretos no solo para Pedro, Santiago y Juan, sino para todos nosotros? Profundice conmigo en la historia de este evento de otro mundo y descubramos los mensajes más profundos que esta radiante experiencia en la cima de la montaña encierra para cada uno de nosotros hoy. Jesús no era el humilde maestro, ni el sanador al que estaban acostumbrados. Este era Jesús brillando con un resplandor divino. Era como si el cielo mismo se hubiera manifestado y estuviera mostrando su gloria allí mismo, en esa montaña. Elías y Moisés eran figuras que vivieron siglos antes, y sin embargo, aquí estaban, hablando con Jesús como si fueran viejos amigos. Esta fue una señal poderosa de que Jesús estaba íntimamente conectado con la gran historia y las profecías de Israel. Y tan abruptamente como todo empezó, terminó. La nube se levantó, Moisés y Elías desaparecieron, y Jesús volvió a su apariencia normal. Pero los discípulos nunca olvidarían ese día. Habían visto un destello de la verdadera gloria de Jesús, una pista de quién era realmente, el divino Hijo de Dios. Bajaron la montaña algo aturdidos y abrumados. Jesús, sin embargo, les dio órdenes estrictas de no contar a nadie lo que habían visto hasta después de su resurrección. Obedecieron, pero se quedaron con preguntas ardiendo en sus corazones, reflexionando sobre lo que realmente significaba la visión y lo que implicaba la referencia de Jesús a su resurrección. Pedro, siempre impulsivo, interrumpe: «Señor, es bueno para nosotros estar aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Mateo 17:4. Quizás Pedro, en su entusiasmo, quiso preservar este momento creando un recordatorio permanente de esta asamblea divina. Sin embargo, el clímax aún estaba por llegar. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, escuchadle». Mateo 17:5. La voz del cielo recuerda otro momento, el bautismo de Jesús, donde se hizo un anuncio similar, Mateo 3:7. Esta afirmación no deja dudas sobre la identidad y misión de Jesús. Mientras descendían, Jesús les ordenó que mantuvieran esta visión en secreto hasta después de su resurrección,
mostrando que aunque la transfiguración fue un vistazo de su gloria, la historia completa aún estaba por revelarse con su muerte y resurrección. Se guardaron el asunto para sí mismos, discutiendo el significado de resucitar de entre los muertos. Mateo 17:10. Moisés, un humilde pastor elegido por Dios para sacar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, como todos los humanos, Moisés no era inmune a la muerte. A pesar de su papel crucial y su estrecha relación con Dios, no pudo entrar a la tierra prometida debido a una desobediencia previa. En el libro del Deuteronomio está escrito: «Y murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Jehová. Y lo sepultó en un valle de la tierra de Moab, frente a Bet Peor, y nadie conoce hasta el día de hoy su sepulcro». Deuteronomio 34:5-6. Aunque el viaje terrenal de Moisés haya concluido, su historia no termina ahí. Avanzamos cientos de años y encontramos a Jesús, la encarnación del amor y la salvación de Dios. This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. Mientras que Moisés representó la ley dada por Dios, Jesús encarnó la gracia y la verdad que vinieron a través de él. La transfiguración une lo viejo y lo nuevo, la ley y la gracia, Moisés y Jesús. Moisés aparece con Jesús en el monte de la transfiguración, señalando la continuidad del plan de salvación de Dios. Elías, uno de los profetas más importantes y dinámicos del Antiguo Testamento, vivió en una época en la que Israel se apartó del Dios verdadero y adoraba ídolos, especialmente bajo el gobierno del malvado rey Acab y su esposa Jezabel. La misión de Elías era llamar al pueblo de Israel a volver a Dios. ¿Qué es la transfiguración? ¿Qué podría significar la transfiguración? Porque aquí, porque ahora. El monte de la transfiguración no se trata solo de un cambio de apariencia, es un testimonio profundo de la naturaleza divina de Jesús y su lugar único en la gran narrativa de la relación de Dios con la humanidad. La transfiguración fue un breve momento en el que Jesús mostró su lado divino. Esto demostró que estaba conectado con Dios y continuó el trabajo de líderes anteriores como Moisés y Elías. Para Pedro, Santiago y Juan, fue como una señal que confirmó sus creencias y les dio un anticipo de las cosas maravillosas que estaban por venir. Importancia del monte de la transfiguración. En la Biblia, las montañas no eran solo grandes colinas o puntas rocosas. Eran lugares especiales donde tuvieron lugar acontecimientos verdaderamente importantes y transformadores. Como las montañas son altas, es como si estuvieran más cerca del cielo y, en cierto modo, también más cerca de Dios. Consideremos, por ejemplo, a Moisés y el monte Sinaí. Fue en esta montaña donde Moisés encontró a Dios y recibió los 10 mandamientos, leyes que moldearían la estructura moral y espiritual de los israelitas durante generaciones. La montaña se convirtió en el punto de encuentro entre lo divino y lo mortal. Avance rápido hasta el Nuevo Testamento fue la transfiguración de Jesús. Que los discípulos vieran aparecer a Moisés y Elías y hablar con Jesús no fue solo una muestra de majestad divina, sino un momento significativo. ¿Qué representa el monte de la transfiguración? Primero, la confirmación divina. La voz del cielo confirma la identidad de Jesús como Hijo de Dios y enfatiza la importancia de sus enseñanzas. Segundo, un lugar de revelación. Así como Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, la montaña de la transfiguración se convierte en un lugar donde los discípulos reciben una comprensión más profunda de la naturaleza y misión de Jesús. En tercer lugar, la continuidad. La presencia de Moisés y Elías muestra la conexión entre el Antiguo Testamento y la misión de Jesús. Esto implica que Jesús
es el cumplimiento de la ley y los profetas. ¿Por qué el monte de la transfiguración? Este Mesías iba a ser el sacrificio supremo, quitando los pecados del mundo y salvando la brecha que separaba a la humanidad de su Creador. Cuando Jesús fue transformado en la montaña, fue significativo. Les mostró a Pedro, Santiago y Juan un vistazo de cuán glorioso era Jesús antes de nacer como ser humano y cómo sería después. Este evento también podría ser lo que Jesús insinuó anteriormente, cuando mencionó que algunos de sus amigos lo verían en su forma real antes de fallecer. Mateo 16:28. ¿Qué sucedió? La Biblia no da un relato detallado de la conversación entre Jesús, Moisés y Elías. Sin embargo, sabemos por el relato de Lucas que aparecieron en glorioso esplendor hablando con Jesús. Hablaron de su partida, que estaba por cumplir en Jerusalén. Lucas 9:30-31. En términos simples, la transfiguración es un tiempo de transición. Conecta las historias y profecías del Antiguo Testamento con la revelación del Nuevo Testamento de Jesús como el Mesías. El pasado y el presente convergen en este monte, revelándose a Jesús como punto de conexión entre ellos. Esto sugiere que discutieron la misión que Jesús estaba a punto de cumplir en Jerusalén, que era su inminente sufrimiento, muerte y resurrección. El sufrimiento inminente de Jesús. Después del espectacular evento en la montaña, donde Jesús se transfiguró ante Pedro, Santiago y Juan, revelando su gloria divina y hablando con Moisés y Elías, el grupo bajó para unirse a los demás discípulos. El aire debió estar cargado de asombro cuando los 3 discípulos elegidos intentaron comprender lo que acababan de presenciar. Al acercarse al pie de la montaña, Jesús y sus discípulos se encontraron con una gran multitud, entre ellos maestros de la ley que discutían con los discípulos. La transfiguración fue un momento crucial que confirmó la identidad de Jesús como el divino Hijo de Dios. También fue un momento que presagiaba el viaje que nos esperaba. El descenso de la montaña puede verse como un descenso simbólico a los desafíos que Jesús enfrentaría en su misión. Si bien la cima de la montaña era un lugar de revelación divina, la base era donde aguardaban los problemas del mundo real, como el niño poseído por un demonio. Jesús, después de la transfiguración, comenzó a hablar más abiertamente sobre su inminente sufrimiento, muerte y resurrección. La transfiguración no fue solo un momento de gloria, sino una preparación y afirmación para lo que estaba por venir. A partir de ese momento, Jesús comenzó a mostrar a sus discípulos que necesitaba ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser asesinado y resucitar al tercer día. Mateo 16:21. En términos simples, la transfiguración fue como un vislumbre momentáneo de victoria antes de entrar en la batalla más difícil. Esto reafirmó quién era Jesús y lo que se propuso lograr: la salvación de la humanidad. Jesús es la respuesta al mayor problema de la humanidad. Él fue el cumplimiento de antiguas promesas, profecías y leyes. A través de él, la salvación se hizo posible y el amor de Dios se reveló en su forma más plena, uniendo el pasado y el presente. En Mateo 17:1-11 encontramos un evento profundo que conecta muchos aspectos de las Escrituras. Las montañas destacan en las narraciones. Ideas bíblicas como lugares de encuentro con Dios. Moisés se encontró con Dios en el monte Sinaí. Elías tuvo su propia experiencia transformadora en el monte Horeb, y ahora Jesús elige una montaña como escenario para una revelación crucial. Moisés y Elías, 2 imponentes figuras del Antiguo Testamento. Moisés representa la ley, habiendo dado los 10 mandamientos a los israelitas. Elías encarna a los profetas, conocidos por su celo por el Señor y sus enfrentamientos con la idolatría. Su presencia con Jesús significa una verdad profunda. Jesús es el cumplimiento tanto de la ley como de los profetas.
Jesús cumpliendo la ley. En las Escrituras, la ley se refiere principalmente a la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Estos libros contienen una mezcla de historia, profecía y mandamientos que Dios dio a los israelitas a través del profeta Moisés. Sin embargo, la ley era más que un conjunto de reglas. Era un espejo que mostraba a la humanidad sus imperfecciones y pecaminosidades. Nadie pudo cumplir perfectamente toda la ley, dejando claro que todos necesitaban redención. En Romanos 10:4, el apóstol Pablo afirma: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Esto no significa que la ley sea irrelevante, sino que su propósito se cumple en Jesús. Ella lo señala como la respuesta a la necesidad de redención de la humanidad. En otras palabras, Jesús no descartó la ley, lo vivió, lo amó y lo cumplió. En él las sombras de la ley encontraron su sustancia y las antiguas profecías encontraron su respuesta. A través de Jesús se logró el objetivo final de la ley, llevar a la humanidad a una relación correcta con Dios. Jesús cumpliendo a los profetas. En esencia, la historia del cumplimiento de la profecía de Jesús representa la promesa eterna y el diseño de Dios para la redención. El Antiguo Testamento, una crónica de los israelitas, está salpicado de profecías sobre la venida del Mesías. Estas profecías, repartidas a lo largo de siglos, son como puntos en una pantalla. La vida de Jesús, detallada en el Nuevo Testamento, conecta estos puntos, formando un cuadro completo que muestra el plan de Dios para salvar a la humanidad. Cientos de años antes de que naciera Jesús, el profeta Isaías predijo un nacimiento virginal. Mucho antes de que sucediera, Isaías habló de cómo sufriría el Mesías con palabras muy claras y emotivas. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas somos sanados. Isaías 53:5. La transfiguración es un testimonio notable de la extraordinaria misión de Jesús y un vistazo a los reinos celestiales. Fue un momento en el que se revelaron la naturaleza divina y la gloria de Jesús, proporcionando un anticipo del esplendor que le esperaba después de la resurrección y la majestad que se revelaría en su segunda venida. La transfiguración proporcionó una imagen del estado resucitado de Jesús y sugirió la gloria de una segunda venida. Esto no fue solo un milagro, fue una revelación. Era una promesa de lo que está por venir, un mundo transformado donde el Salvador reina en gloria radiante. Este evento no se trató solo de una transformación gloriosa. La presencia de Moisés y Elías, en representación de la ley y de los profetas, respectivamente, era simbólica. Ilustraba que Jesús era la culminación de todo lo que había sido profetizado y anticipado. La voz del Padre resonó desde el cielo, declarando: «Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Oídlo». Mateo 17:5. Esta aprobación divina estableció firmemente la misión de Jesús en la tierra. La voz del cielo no solo confirmó la identidad de Jesús, sino que nos dio una directiva. Escúchenlo. En un mundo lleno de voces y distracciones, la transfiguración nos llama a priorizar las enseñanzas y palabras de Jesús. Él es la palabra viva, la fuente suprema de verdad y sabiduría. Al responder a este llamado, nos alineamos con el propósito y la verdad divinos. En pocas palabras, la transfiguración es un rayo de esperanza que ilumina el camino para todos los creyentes. Nos asegura un futuro glorioso, confirma el papel único de Jesús en el gran tapiz de la redención y nos anima a anclar nuestras vidas en sus enseñanzas. Al aceptar su importancia, no solo recordamos un evento antiguo, sino que nos sintonizamos con el pulso del amor y el propósito divinos. Déjanos rezar. Padre Celestial, hoy venimos ante ti, recordando el momento glorioso
en el monte de la transfiguración, donde tu luz radiante brilló vívidamente sobre nuestro Salvador, Jesucristo. Señor, así como Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de esta manifestación divina, nosotros también buscamos destellos de tu gloria en nuestra vida diaria. Abre nuestros ojos, querido Padre, para reconocer los momentos divinos que pones ante nosotros, ya sea tan impresionante como la cima de una montaña, o tan sutil como un susurro silencioso en la quietud, que tu palabra nos guíe en todo lo que hacemos, haciéndose eco de la voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oídlo». Mateo 17:5. Afrontar los desafíos de nuestro caminar diario nos ayuda a llevar las lecciones e inspiraciones de la montaña a los valles de nuestra vida cotidiana. Que la luz de la transfiguración de Cristo ilumine el camino que tenemos ante nosotros, disipando cualquier sombra de duda, miedo o incertidumbre. Gracias, Padre, por la seguridad de que tu gloria no se limita a las experiencias en la cima de la montaña, sino que está presente en cada momento, esperando que la reconozcamos y la abracemos. Que nosotros, como Jesús, seamos transformados y transfigurados en tu presencia, volviéndonos cada vez más como Él. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén.